profesor, mi nombre es Emma Yáñez y el día de hoy le voy a explicar mi cuadro comparativo acerca de las perspectivas de la escuela tradicional, nueva y contemporánea. Empezando, separé el cuadro comparativo en categoría escuela tradicional, escuela nueva, escuela contemporánea. Empezando por la primera categoría, podemos hablar acerca de la época. La escuela tradicional se dio principalmente en el siglo XVII hasta el siglo XIX. La escuela nueva se dio a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Y la escuela contemporánea se dio desde finales del siglo XX hasta la actualidad. En cuanto a los fundamentos, que es realmente lo que quiere dar a entender cada escuela, es que la primera se basa en la transmisión de conocimiento y disciplina. Antes la educación era muy rígida, se basaba en disciplina, en seguir órdenes. Luego tenemos la escuela nueva, que ya podemos observar un aprendizaje activo centrado en el alumno. Ya el aprendizaje no es tan rígido, sino que ya podemos ver qué capacidades tiene el alumno, en qué es bueno, en qué es malo, y el aprendizaje va acorde a lo que el alumno necesita. Y luego tenemos la escuela contemporánea, en el cual se basa en el enfoque integral, crítico y contextual del aprendizaje. Hoy en día podemos observar que el aprendizaje se basa más en crear seres que puedan tener pensamiento crítico, que puedan ser capaces de resolver problemas y que salgan con un desarrollo íntegro para poder tener habilidades en el mundo laboral y en el futuro. Luego tenemos el rol del docente. En la escuela tradicional el rol del docente era autoritario y solamente se basaba en transmitir conocimientos. El docente era la autoridad y era el único que tenía voz y voto. El estudiante solamente recibía el conocimiento. Luego, en la escuela nueva podemos observar que el docente pasó a ser una guía de aprendizaje. Todo el conocimiento que se daba era brindado por el docente. En cambio, en la escuela contemporánea ya podemos observar que el docente es mediador, facilitador e investigador. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el estudiante va a aprender por medio del docente, sino que el docente es el mediador entre el conocimiento y el estudiante. El docente lleva el conocimiento al estudiante, sin embargo el estudiante también puede aprender por su propia manera, y eso lo veremos también en el rol del estudiante, porque así como hay rol de docente, también hay rol del estudiante. Tenemos que en la escuela tradicional el rol del estudiante era pasivo, como mencioné, la autoridad era el docente, el estudiante solamente aprendía, escuchaba, más raramente pues opinaba, y era receptor de información. En la escuela nueva tenemos que el estudiante ya lo notamos un poco más activo y participativo en la clase. La participación del estudiante y la retroalimentación entre docente y estudiante era más común. Y luego en la escuela contemporánea tenemos que el estudiante ya podemos observar que es crítico, autónomo y colaborativo. Crítico y autónomo llama mucho la atención, ya que, como dije, el estudiante hoy en día no necesita del docente para poder aprender completamente. Si tiene una duda, si tiene algo que le faltó aprender, puede buscarlo por sus propios medios, y esto ayuda a desarrollar su análisis crítico, que le va a servir para saber cómo actuar en situaciones reales y futuras, y pues analizar la vida tanto laboral como fuera del colegio cuando se gradúe. Tenemos el método de enseñanza. El método de enseñanza en la escuela tradicional era exposición oral, memorización y repetición. Importante, antes los contenidos solían ser memorizados. Uno estudiaba para un examen, un ejercicio, por medio de la memorización. Sin embargo, en la escuela nueva ya empezamos a ver experiencias, descubrimiento y juegos. Entran algo muy importante, que son los juegos lúdicos, los juegos de mesa, los juegos a lo que hoy llamamos gamificación, pero esos son juegos online. Antes se hacían pues en juegos de mesa, juegos en la clase, charadas. Y luego tenemos la escuela contemporánea, que son proyectos, resolución de problemas y uso de TIC.
Me quedo con resolución de problemas porque, como he estado mencionando, los estudiantes hoy en día están siendo formados para poder resolver problemas de la vida diaria. Y eso se adquiere en la escuela, el poder analizar las situaciones. Ya que si yo memorizo, claro, la memorización hoy en día sigue siendo importante porque hay temas que hay que memorizar. Pero sin embargo, es importante que el estudiante sepa qué hacer en situaciones en las que tiene que pensar críticamente. Y el uso de TIC, de la tecnología, podemos observar que esta cualidad no la tienen las otras escuelas, sino solamente esta. Y esto es un apoyo grande para el estudiante, ya que el esfuerzo y es más fácil realizar las tareas hoy en día que antes. Tenemos la evaluación. Antes se hacían exámenes, cualificación cuantitativa, que aún se sigue haciendo, pero siento que ya no se le mete tanto el enfoque que había antes. Una nota no define qué tan bueno o qué tan malo es el estudiante y si es inteligente o no. Todos tenemos habilidades distintas. Escuela nueva, observación, desarrollo del proceso. Aquí ya pasamos a observar más cómo se desarrolla el estudiante, qué hace en el proceso y no tan solo el resultado, sino también cómo desarrolla el conocimiento para posteriormente ver cómo apoyarlo a que dé un buen resultado. Y luego tenemos la escuela contemporánea, que contiene evaluación continua, cualitativa y formativa. Tenemos 3 tipos de evaluación. La continua, que es que le damos continuidad al estudiante. Tenemos que estar pendientes que el estudiante avance y no solamente se quede en un punto. La cualitativa, que es como mencioné, se sigue utilizando hoy en día, sin embargo siento que ya no es tan importante o no se le da la importancia como antes, ya que el estudiante no es más o menos inteligente si saca un 5 o no. Y la formativa, para ver el nivel, para medir el nivel en el que el estudiante está, si está entendiendo el tema, si no está entendiendo el tema, si hay que aplicarle más prácticas, si hay que brindarle más conocimiento, ponerle asignaciones donde el estudiante pueda buscar por él mismo también. Tenemos relación maestro-alumno. Antes la relación era jerárquica y rígida. El docente era el que mandaba. Ahora tenemos, en la escuela nueva, tenemos que ya era más cercana, afectiva, respetuosa, había un compartir de conocimiento entre el estudiante y el docente. Y ahora podemos ver que la contemporánea es horizontal y colaborativa. A mí siempre me gusta decir que muchas veces pensamos que los estudiantes solamente aprenden de nosotros los docentes, pero no. Nosotros los docentes al final siempre terminamos aprendiendo de los estudiantes también cosas que ni sabíamos. Y es muy importante, por eso digo que horizontal y colaborativa, porque el aprendizaje es mutuo. Nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Tenemos el currículo. El currículo antes en la escuela tradicional era fijo y centrado en contenidos. Un currículum que no se cambiaba. En la escuela nueva podemos observar que ella fue flexibilizándose y se adaptaba a las necesidades del niño, importante, no a las necesidades del sistema ni del docente, a las del niño. Y luego hoy tenemos que es más abierto, interdisciplinario, quiere decir que se juntan varias materias, varias disciplinas y centrado en competencias básicas que le sirven al estudiante para desempeñarse en el mundo laboral. El aprendizaje hoy en día está basado en cómo el estudiante se va a desempeñar cuando sea un adulto y para que sea un adulto funcional. Tenemos el ambiente escolar, que antes era más estricto y normativo, ahora es más la escuela nueva es más estimulante y lúdico, como mencioné, con juegos lúdicos, más dinámico, más interacción. Tenemos la escuela contemporánea, que ahora es abierto, inclusivo, importante la inclusión, porque hoy en día podemos observar aulas llenas de niños con diferentes cualidades, con diferentes personalidades, con diferentes, ¿por qué no? Hoy observamos también los estudiantes con discapacidades, también son tomados en cuenta hoy en día, y eso es muy bueno porque ellos también tienen el derecho de aprender. Y también digitalizado, el ambiente es más digitalizado, ya tenemos el uso de computadoras, muchos estudiantes ya casi no utilizan cuadernos, sino que utilizan tablets,
aplicaciones, no tanto libros. Y por último tenemos el objetivo educativo de cada escuela. En la tradicional es transmitir conocimientos y formar ciudadanos obedientes, o sea, que siguieran órdenes, que lo que tú les decías era lo que era. En cuanto a la escuela nueva, ya podíamos observar que se desarrollaba al niño integralmente, forjando su personalidad. Y hoy en día en la escuela contemporánea estamos formando ciudadanos críticos, autónomos y competentes, ciudadanos que sean capaces de rendir críticamente, de pensar, de ser autónomos por sí solos, buscar la solución a sus problemas por sí solos y que sean competentes, no solamente en la vida laboral, sino también en su vida personal. Esto sería todo y muchas gracias por escucharme. Que tengan una excelente tarde. Gracias.